Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 54, en el que vamos a hablar del sodio. El episodio de hoy está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, que cuenta con el sello de excelencia de María de Maeztu y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga el cerebro a todos los niveles. Así que, como veis, contamos con un patrocinador de lujo. Y ahora ya, como siempre, voy a dar paso a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, Clara. Ya creí que no me ibas a saludar. No, ¿De qué íbamos a hablar hoy, entonces? Del sodio. ¿Quieres que te cuente un chiste de sodio? Vale, a ver. Nah, no lo entenderías. Vale, pues ahí está el chiste. ¿Ese es el chiste? Sí. Vale. Es un chiste para químicos, ¿no? Sí, bueno, sí. En general sí, para químicos. O gente con una amplísima cultura general. De todas maneras, yo los odio, los chistes de química. Ya nos contarán los oyentes si lo han pillado o no. Vale. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de un oyente, precisamente, que nos dejó un mensaje en nuestro WhatsApp. Así que vamos a ponerlo. Hola muchachos de Mentes Covalentes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Danilo, yo soy ingeniero agroindustrial, soy profesor y los escucho desde hace relativamente poco, más o menos unos 4 meses, y me ha encantado su podcast por la forma como abarcan los temas de la química y la neurociencia. Bueno, como ya les dije, yo trabajo como profesor y tengo la oportunidad de hacer proyectos con mis estudiantes y siempre me ha gustado relacionar los temas de química, operaciones unitarias y otras áreas que tienen implicaciones con los seres vivos y los ecosistemas y ver cómo todo esto pues se relaciona entre ellos. Pues particularmente me encanta la bioquímica y la aplicación de compuestos biológicos con una aplicación específica y por eso su podcast me ha dado cantidad de nuevas ideas para nuevos proyectos, así que gracias por eso y espero que sigan haciendo más programas así. Bueno, qué bonito. Y luego me puso en texto que nos escucha desde Colombia, que se le había olvidado comentarlo. O sea, que aquí tenemos un profesor que en nuestro podcast le sirve para ideas. Genial, ¿no? A mí me hace mucha ilusión. Yo tengo un par de observaciones. La primera, sí, me hace mucha ilusión, obviamente, que utilice nuestros programas para darse ideas, pero no me gusta que no sea la química orgánica lo que más le guste, eso me parece fatal. Y después, sí me gusta que sea profe, porque es mi sueño frustrado. Entonces, es verdad, ser un profesor... abrazo caluroso. Y nada, bueno, Colombia... la bioquímica es muy bonita, Hugo. Sí, es bonita, es verdad, pero a mí me da rabia porque como me la enseñaron no me gustó mucho en la universidad, la verdad. Ya, no. Hay todas las rutas así, al gordo, ¿sabes? Pero sin darle esa magia que tiene que los seres vivos manipulen la química para darse vidilla. Bueno, pues en fin, desde aquí, muchas gracias, Danilo. Muchas gracias, sí, y un saludo hasta Colombia. Y para los demás, si queréis dejarnos un mensaje de voz, pues así parecido, diciéndonos pues de dónde nos escucháis o qué es lo que os gusta, a qué os dedicáis, pues podéis dejarnos un mensaje de voz de menos de medio minuto por WhatsApp a el siguiente número, que es un poco largo, así que apuntad con lápiz y papel. +44 7510 271772. Pronto inventaremos una melodía, para que recordéis el número. Sí, porque es un nombre un poco complicado de recordar, la verdad. Y otra cosa, Danilo es un nombre bastante químico, porque, ¿sabes? Es como rollo fentanilo, acetilo. O sea... yo había entendido Danielo. ¿Danilo es? Yo entendí Danilo. Pues no lo sé. Bueno, que nos vuelva a escribir Danilo y lo aclare. Aquí nos ha quedado la duda. Bueno, pues ahora ya sin más dilación, Hugo, vamos a empezar a hablar del sodio. ¿Qué nos vas a contar? Tú que eres químico, ¿nos puedes hablar de este elemento? Como sabes, la vida va de acotar, ¿vale? Entonces yo tuve que acotar porque el sodio es muy amplio y está en muchos sitios. Y entonces, claro, sabes que nos gusta aquí hablar, o me gusta a mí, porque soy yo siempre el que lo hago casi, porque me cae a mí el marrón. Pero bueno, de la historia de lo que vamos a hablar. Entonces, claro, yo no te puedo hablar de la historia del sodio metálico porque no tiene prácticamente historia el sodio metálico, pero sí te puedo hablar de la historia del cloruro sódico, que es el compuesto más emblemático y probablemente el más ubicuo que contiene sodio. Vale. Digo. Sí, vale, voy a hacer eso, pero antes solo voy a referirme brevemente a qué es el sodio. Es un elemento alcalino con 11 protones en su núcleo y que está ávido por deshacerse de un electrón. Vale. ¿Por qué? Necesita deshacerse de un electrón porque se estabiliza mucho como sodio más. Vale, no voy a entrar en el tema de la estabilización del núcleo, pero eso tenemos que saberlo. El sodio no le gusta tener uno de sus electrones y tiene que deshacerse de él. Eso hace que sea muy inestable.
Y de eso quizá hablemos un poquito luego. Pero bueno, es un metal súper abundante. Tanto que eso está presente en muchísimas sales que poblan nuestro planeta, y va a estar en sales por eso, porque está como sodio más, entonces forma sales. Claro, que no es como el hierro que te encuentras. Que está, por ejemplo, como óxido, correcto, sí. Vale. No lo es. O como elemento, no es como el oro, que está ahí, sabes, que no relaciona con nadie, no es todo lo contrario. Claro, tú no encuentras una... O sea, sí que puedes encontrar un pedrusco de oro, pero no un pedrusco de sodio. En la naturaleza, no, claro. Por lo menos en el planeta Tierra. O sea, a poco que el sodio tenga algún compuesto químico para hacer algo con él, ya va a hacer algo. No le va a gustar estar tranquilito. En fin, pues vamos con el cloruro sódico, ¿vale? Que es el más común de las sales de sodio, que también se llama sal común, curiosamente. Vale, bueno, pues su historia. La historia de la sal se remonta a los orígenes de la humanidad. Vale, lógico. ¿Por qué? Porque necesitamos sal para vivir. No sé si lo habías pensado. Bueno, seguro que sí. Vale. ¿Qué pasa? Que a nivel arqueológico pues no es muy fácil de encontrar restos de sal, y a lo mejor se te ocurre por qué. Y eso es porque se disuelve en agua como si nada, claro. ¿Qué cosas se disuelven mejor en sal? Claro. O sea, ¿qué cosas se disuelven mejor en agua que la sal común? Entonces, claro, intenta tú encontrar restos de sal en, ¿sabes? Un cacho de cerámica de hace 5.000 años. A veces, ojo, sí pasa y tal, pero muy difícil. Y además, claro, dentro de los restos de seres humanos prehistóricos, pues también es difícil porque, claro, nosotros echamos el sodio por la orina y creo que poco se queda por ahí en tejidos duros. Bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando los humanos se volvieron sedentarios, pues generaron un nuevo problema, ¿vale? Que es precisamente, bueno, muchos, pero uno que generaron es que necesitaban aporte de sal, porque ¿qué pasa? Que los vegetales o las plantas en general tienen bastante poco sodio, tienen mucho potasio pero poco sodio. Entonces, solo comiendo plantas, pues tienes un problemilla, que es eso, que no te da para esos aproximadamente 5 gramos de sal común que necesitamos al día. Ajá, vale, eso entonces, no claro, lo sabía. Yo la verdad es que tampoco. Lo descubrí preparando esto. Qué bonito, ¿eh? Bonito claro, es escucharlo, pero prepararlo es increíble. No, estaba pensando, claro, ahora cocinamos con sal, pero antiguamente, claro, pues te comías los vegetales que tuvieras ahí a mano, ¿no? Claro, entonces yo voy aquí a dar una cosa para que veáis cómo funciona este programa. Yo en cuanto leí esto dije, y entonces los animales que solo comen plantas, ¿qué hacen? Y eso me recordó a un vídeo que había visto, que no sé si lo viste tú, que se hizo medianamente famoso en redes hace igual 2 años, que era creo que un documental de la BBC, que se veía a una cabra y a su hijita cabra que estaban descendiendo por la ladera. A ver, o sea, no era una ladera, era una presa. O sea, una presa hecha por los humanos, de estas, de hormigón, cemento armatróstico, y estaban bajando por casi una vertical. ¿Y por qué bajaban y arriesgaban así sus vidas? Pues para llegar al fondo y lamer sal. Claro, vale, no me acuerdo de ese vídeo, pero sí que sé que, bueno, también las ovejas, ¿no? Toman sal, que se les pone bloques de sal, ¿no? Exacto. O sea, que no pensemos necesitan la sal. Claro, también. lo necesitan, correcto. Porque eso, es verdad que algunos creo que comiendo muchísimas plantas más o menos les llega, pero que muchos animales, por lo menos de ganado, que son herbívoros, obvio, pues los ciervos también, sí. Van por ahí lamiendo piedras, básicamente. Claro, es que está rica la sal, por eso, ¿no? Porque la necesitamos. Nos sabe rica porque, claro, nos viene bien. Estupendo. Pues eso, el vídeo de la cabra es muy espectacular, lo dejamos en la descripción. A mí, desde luego, cuando lo vi me interesó mucho. Vale, entonces, como estás diciendo, eso a lo mejor nos explica por qué se nos hace agradable el sabor saladito, o al menos por qué parece que nos complementa bien con otras comidas, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta. ¿Esto qué hizo? Que cuando el ser humano se hizo sedentario, tuviera que buscarse fuentes de sal. Y si no, pues morir. O sea, para construir, digamos, una civilización o asentamientos grandes permanentes tenían que tener de alguna manera acceso a sal. Entonces, si estás cerca de la costa, pues tienes 0 problema, porque probablemente pesques. Y si no va muy malas, pues puedes transportar sal desde la costa a los asentamientos, pues no había problema. Pero si no, pues tenían que currárselo. Por ejemplo, pues en Nueva Guinea se sabe que tribus que estaban allí asentadas tenían que hacer de vez en cuando viajes que eran como rituales prácticamente a las costas para traerse sal y la cargaban ahí en unos bichos de hechos de bambú. Y también pues encontraron minas prehistóricas de sal en muchos sitios del mundo. También, vale. O sea, si no tenías la costa cerca, pues también hay minas de sal. Porque claro, esas minas de sal se forman por depósitos antiguos de donde había mar, ¿no? Mar o minimares o lagos salinos. La cuestión que claro, se acaba evaporando el agua, se cubre todo y bueno, ahí quedan las minas. Que yo visité una en Polonia, por ejemplo, una mina de sal subterránea. No era prehistórica, o sea, esta era histórica. Yo también visité una, pero no en Polonia, en Austria.
Pues a ver, yo creo que la que yo vi era en Polonia, ¿no? Era muy chula, pero igual había dos. Sí, a mí me gustó. Me acuerdo que había una sala que tenía como lámparas así de ¿cómo se llaman? Bueno, de estas de cristalitos, ¿sabes? De araña se llaman eso. Ah, vale. Vale. Y otra cosa que se hace... Bueno, esto es una deducción mía, pero yo no sé si viste que algunas tribus, seguramente los Masái, porque al final si es tribu africana solo me sé los Masái, habría un millón más, pero solo me caigo de esta. De esto mítico que tienen su ganado y a veces le sangran, le hacen un pinchazo en el cuello y lo sangran y recogen la sangre y luego se la beben. Como alimento a mayores, sin matar al animal, ¿sabes? Luego lo taponan. ¿Y que eso es para la sal, dices? Seguro que es para muchas cosas, pero se me ocurre que también es una fuente de sal, porque obviamente la sangre pues tiene una cierta concentración de sal, ¿no? Entonces se me ocurre que eso también puede ser una forma de, si no tienes sal solo comiendo tus plantitas de turno, pues ahí tienes más. Bueno, entonces ya a nivel más civilizatorio, pues la forma más cómoda y eficiente y probablemente barata de obtener sal era hacer piscinas, ¿no?, de agua de mar y dejar que se evaporaran. O sea, yo entiendo que esto son lo que se llaman salinas. Entonces, claro, imagino. Tú vas haciendo ahí, o sea, como yo cuando era pequeño que iba a la playa y jugaba, ¿no? Y entonces haces así canales de agua de mar, los vas metiendo dentro de lo que es la playa, en la arena, haces ahí como un embalse y bueno, yo no lo dejaba evaporar porque no me daba tiempo, pero básicamente eso, si lo haces bien, lo dejas evaporar y ahí te va a quedar sal. Y te va a quedar bastante porque la concentración de cloruro sódico, que por cierto, no sé si dije hasta ahora que era cloruro sódico, espero que sí. Sí, lo has dicho antes. Menos mal, ya dudaba de mi sí. propia profesionalidad. Bueno, pues la concentración de cloruro sódico en el agua de mar es de unos 33 a 39 gramos litro, que no está nada mal. Ya, yo no sé compararlo con otra cosa, pero vamos, sí. Jolín, pues eso, que de cada litro pues te sacas nada menos que 30 y tantos gramos de sal. Y por cierto, a modo anecdótico, hay más concentración de sal en el Mediterráneo que en el Atlántico, por poner un ejemplo. Y esto, bueno... Ah, sí, eso sí que se nota. Porque ¿Sí lo si notas? te bañas... Bueno, estoy pensando, si te bañas en el Mediterráneo y Sí. te entra algo de agua o la chupas, está mucho más salada que si te bañas, yo que sé, en Canarias o Ah, sí, en me estás diciendo que notas una variación del... Sí, ¿Qué porcentaje del será sabor. esto? ¿Del 6%? ¿O del 10%? Joder, que se No sé. nota que sí. Además de que estar más calentita. Hombre, eso sí lo de calentito, ahí te digo. Pero esto Pero no, sí. la verdad es que no me fijé nunca. Bueno, no te voy a llevar la contraria porque Bueno, a ver, no leí ningún estudio científico al respecto. A lo mejor estoy diciendo tonterías, pero yo diría que sí que lo he notado, ¿eh? Vale. Entonces, una de las salinas más antiguas que se conocen está nada menos que en España, en el País Vasco, en las salinas de Añana, y tiene unos 7.000 años. No está mal. Estupendo. Fíjate, Ahí pues. tenéis dato. Dejamos un enlace de turismo de Euskadi para que lo veáis. Para que vayáis. Oh, qué bonito. Porque mira, estuve buscando en plan salinas más antiguas para ver de qué años estábamos hablando y hasta buscando en alemán, ¿sabes? Porque claro, me salía en español, me salía esto, en inglés creo que también y en alemán también, pero la página que me salía era de turismo de Euskadi. Entonces, bueno, a lo mejor es por mis búsquedas en Google, pero vamos. ¿Pero qué quieres decir? Como que siempre todo te llevaba a esa página. Sí, entonces me hizo gracia. Dije, bueno, porque al principio dije, a ver, si igual es por el algoritmo, ¿sabes? Que me quiere hablar de turismo y entonces como que no me fiaba. Y sin Bueno, embargo, pues mira hay que otros ir idiomas y a también... visitarlo. Sí, seguro que merece la pena. Vale, bueno, pues ¿qué pasa? Que la sal se convirtió en una cosa con mucha importancia en la humanidad porque, claro, hace falta para vivir. Entonces, los egipcios antiguos ya la sacaban del lecho del río porque, claro, los que no estaban cerca de la desembocadura no tenían acceso al mar. Entonces, sacaban sales del río, que, claro, concentración mucho más baja, pero también algo hay. Entonces, vale. así hacían. Y luego había comercio ahí pues entre los fenicios y los griegos por mar. Luego los romanos, por ejemplo, existe... Esto que no estoy seguro si es mito o no, esto de la palabra salario, que viene que una parte de los salarios de los soldados romanos se pagaba con cloruro sódico, yo no pude verificar si es cierto o no. Así ya, que, eso yo ahí también dejo. lo había oído, pero claro, hay tantas cosas que luego se ha visto que no, pero Sí. yo también lo había oído, sí. Y entonces, eso, muchas rutas comerciales, también en Asia, también en África, había peña que se cruzaba el Sáhara para ir de Timbuktu a Marruecos para llevar sal, ¿sabes? Una locura. Pero esto no sé si lo has dicho, porque la sal no es solo porque necesitemos la sal para comerla, ingerirla, sino también para conservar alimentos, ¿no? Correcto, esto viene. Ah, vale, Esto digo, se porque viene. no, todo este mercado de la sal no es solo por vicio. nosotros y nuestros niveles de sal en Sí. sangre. ¿no? Por vicio, no, por necesidad. Sí, también es por Sí. vicio. Y, por ejemplo, leí que el comercio de Venecia no era solo por especias en general, porque, bueno, la sal igual si quieres la puedes considerar una especia, sino que gran parte de la pasta que sacaban era por comerciar con sal. O sea, no era solo por el clavito, la canela y estas movidas. Y también pasó en la historia que muchos estados establecieron monopolios de la sal.
O sea, que la única sal que podías consumir era la que tenía el control, el Estado sobre ella. Y de hecho, algunos abusos sobre los precios de la sal fueron los que llevaron a que la población francesa se rebelara contra el sistema e iniciara su conocidísima revolución. Ah, sí, ¿eh? O sea, que estaba cara la sal. Sí, por el monopolio del Estado le ponían impuestos y tal, y entonces la gente era en plan, oye, que necesito elevar mis niveles de sodio, que no soy una cabra que pudiera lamer piedras por ahí. Y entonces no les quedaba otra que acceder a esa sal, y claro, ya no tenían ni un duro para nada. En fin, y también leí que Gandhi participó también en una marcha en los años 30 contra el colonialismo británico, y esta marcha se basaba también en impuestos que tenían los británicos sobre la sal. Ah, también, sí. una de las gotitas también que ayudó a colmar el vaso de los indios. Porque hoy la sal es barata. Claro, pero bueno, cuando pones un monopolio estatal en una cosa así, pues a la gente se le hincha la vena, la vena gorda. Vale, y ahora vamos a la salazón, efectivamente. Porque no están bien claros cuáles fueron sus orígenes, pero hay referencias, por ejemplo, en China del 3000 a.C. o de Mesopotamia también. Mesopotamia no, Mesopotamia con M. Del 2000 a.C. ya de que, bueno, pues hacían salazones con carne o con pescado. Porque claro, eso te permitía pues que el pescado pudiera cruzar miles de kilómetros, bueno, cientos de kilómetros desde el mar, pues hasta tu mesa. Claro, pues si no se te pudre en el camino, ¿no? Exacto. Y también hay los antiguos egipcios, también parece ser que fueron de los primeros en curar carnes con sal. E incluso las huevas de mújol. ¿Te suena el mújol? No. Pues el mújol yo creo que se llama... O sea, porque yo el nombre en castellano no lo encontraba mucho, pero bueno, es un pez que está básicamente en los puertos, no sé si de todo el mundo, pero vamos, donde haya morralla, donde haya porquería en el agua, ahí están los mújoles estos. Ah, vale. Y los ves ahí boqueando y comiendo ahí, no sé, si les haces caca desde el espigón, yo creo que están ahí los mújoles esperando a que salga. Me acuerdo ver en una salida así como de aguas de alcantarillado, pues quedaba ahí, ¿sabes?, a la costa. O no sé si era estaba. A una ría. Sí, bueno. Y estaba allí, había como cientos y cientos nadando contra corriente y boqueando, ¿sabes?, contra esa salida. Y era en plan... En fin, yo no comería mújol si pudiera escoger. Pero vamos, yo que no ya... sé, esto del mújol es un animal... Es un pez así que tiene aspecto de ser un poco gelatinosillo, tiene aspecto, pero no sé, nunca tuve uno. Veo que también, es que estoy buscando a ver cómo se llama, digo, a ver si tiene otros nombres. Los cabezudos sí que me suenan, pero cabezudo... Es que el pescado cambia mucho de nombre de un sitio a otro. Ya, múgil, mugle, bueno, tiene muchos nombres, albur, capitón, corcón, bueno, en fin. Jolín, cuánta cultura, Dios mío. Yo, la Wikipedia. En fin, y que los primeros comerciantes y distribuidores de salazón en el Mediterráneo también hay quien apunta que ocurrió en Málaga. Ole, en fin, en Málaga. Vale. Bueno, y la pregunta es, porque ya está bien de historia, vamos un poco a la química, ¿por qué se conservan, no? O sea, sí, le pones sal y se conserva, pero ¿por qué? Me gusta que lo digas, porque digo, te lo iba a preguntar, digo, porque a lo mejor lo damos por supuesto, pero la gente no sabe por qué es. Estoy en tu mente. Sí, mentes covalentes. Bueno, pues conservan por lo que oímos hablar de la ósmosis, como en la película Osmosis Jones, que la vi el otro día y está un poco interesante. Bueno, pues es muy original. Bueno, pero esto de la ósmosis es este fenómeno por el cual tú tienes una membrana y a cada lado de la membrana pues tienes una disolución. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa membrana, si deja pasar agua, pero no deja pasar las sales que hay dentro, esa membrana va a hacer que pase agua de un lado al otro para que se equilibren las concentraciones de sal a los dos lados de la membrana. Exacto. Sí, si en el exterior de la membrana, que sería fuera de la célula, tienes muchísima sal y dentro de la célula tienes poca sal, entonces el agua de dentro de la célula va a salirse para afuera, ¿sabes?, para diluir la concentración de fuera y concentrarla de dentro de la célula para que se igualen esas dos concentraciones. ¿Qué pasa? Que si tienes muchísima sal fuera, eso resulta en la muerte de la célula porque la deshidratas y se muere. Si tienes, claro, a ver, que no sé si yo me he liado mientras lo contabas. Si tienes mucha sal fuera, sí, va a tender a salir el agua de la célula para compensar la concentración, ¿vale? Exacto. Sí. Y se queda deshidratada, se quita. De hecho, sí, esto, mira, ya me estás pisando una parte de mi sección. Perdón. Pues ya no me meto más en el tema. Pero no, me parece muy bien, sí. Eso simplemente hace que una bacteria ahí no pueda crecer, porque a poco que quiera vivir ahí, se deshidrata y palma. Claro. Y bueno, además que claro, al estar todo lleno de cloruro sódico, pues también te perturba todos tus metabolismos, ¿sabes? O sea, a ver qué vas a hacer. Yo no sé dónde se va esa agua. O sea, si tú tienes pescado y le pones sal... Sí. ¿Sabes? O sea, es como que se va el agua de dentro de las células del pescado, ¿vale? ¿no? Sí, claro, o sea, tu pregunta sería ¿por qué no se queda mojado por fuera, no? O algo así. Sí, no sé, como que me imagino la sal. Claro, porque la sal se puede hidratar, entonces queda así como humedilla, pero al final se acaba evaporando el agua.
Claro, Entonces, si es le das un verdad. poco de tiempo, pues al final pues ya te quedas seco, reseco. Como Claro, ese tiene bacalao sentido, ahí me salado, que a mí no gusta. me gusta nada y huele fatal. Ugh. No te gusta, ¿eh? El bacalao, es que a lo mejor el bacalao sin salar sí me gusta, pero lo asocio tanto con el bacalao salado que no me gusta nada. Ya, es que viene muy salado, ¿eh? Y hasta quitarle la sal. Yo soy sí, un poco enemigo de ese pescado en concreto. Y nada, a mayores de usos que le daba la humanidad a la sal, aparte de estas dos cosillas, también uso militar, que solo, o sea, nada complicado, ¿no? Mítico que el ejército arrasa un sitio y encima echa sal para que no crezca nada y se joroben los que vienen sí? detrás. Sí, y esto me recuerda pues a una anécdota de Los Simpson, que es cuando Homer necesita flores para decorar una carroza y entonces se las quita al jardín de Flanders. Entonces Flanders le dice, oye, no puedo evitar ver que estás utilizando mis flores y me dejaste todo el patio sin flores. Y Homer dice, es que necesito flores para la carroza. Y dice, claro, lo entiendo, pero tenías que echar sal para que nunca más crezca nada. Y dijo, sí. Pues me acuerdo de eso cuando... ¿Hizo eso, Homer? Sí, muy desgraciado. Además dice en plan, sí. En fin, muy malvado. Yo creo que Homer no sabría que la sal hace que no crezcan más flores. Ah, ¿te parece que es incoherente con el personaje? Sí, es verdad que me es algo parece un poco una incoherencia. inteligente, es verdad. No sé. No sé, ahí se han pasado. Bueno, y nada, ya para finalizar, a día de hoy la sal se produce con las mismas... Bueno, conceptualmente se produce de la misma forma que se producía antaño, o sea, con esto de las salinas, ¿no? De dejar que se va por el agua, o bien sacándolo de minas, pero con los métodos mucho más perfeccionados que en la antigüedad, por supuesto. Más eficientes. Sí, una cosa. En fin. Y lo que te iba a decir, los usos de sal, se producen más de 280 millones de toneladas de sal. Que yo sé que los números grandes engañan, pero mire, para contrastar, que los seres humanos pesamos 450 millones de toneladas. O sea, que entonces, ¿sabes? Se saca... Pues, ¿Cuánto has dicho la sal? 280 millones de toneladas. O sea, que más de la mitad del peso de la humanidad cada año. Pues es mucho. No está mal, la verdad es que suena bastante. Pero el 6% se usa para salar cosas en el plato. Solo el 6%. O sea, para ponerle sal a la comida, ¿te refieres? Sí. ¿Y el resto? Pues ese 94% que sobra pues se utiliza para ablandar aguas, para combatir deshielo en carreteras y en agricultura, pero con diferencia lo mayor es para procesos industriales, como por ejemplo la fabricación de plásticos o pasta de celulosa. No sabía que hacía falta sal para la fabricación de plásticos. Bueno, viene bien. Pero viene no mire exactamente bueno, qué se pues usa. está bien saberlo, oye. Pero bueno, en el laboratorio nosotros usábamos sal con mucha frecuencia. Sobre todo para aprovecharnos de esta ósmosis para quitarle... ¿Sabes? Tú tienes ahí tu producto en un disolvente orgánico, por ejemplo, hexano. Y entonces dices, uy, le voy a quitar impurezas que se disuelvan en agua. Entonces como que lo agitas con agua y luego le quitas el agua y te llevas porquerías, ¿sabes? ¿Y la sal? La sal viene ahora, que después entonces te queda agüilla por ahí y entonces después ahora lo cojo con agua con sal saturada y entonces por ósmosis se va a llevar una parte del agua que me pueda quedar en mi disolución orgánica. Ah, vale. No sé si lo expliqué así para que se entienda. Más o menos, vale. Y la última cosa que quiero decir es que una disolución saturada de cloruro sódico, o sea, una disolución acuosa saturada de cloruro sódico, se llama salmuera, que creo que aún no lo dije. La salmuera Pues es eso, entonces. Eso es la salmuera. Saturada, o sea, que se deposita. Que está justo al límite para depositarse. O sea, que si añades un grano más de sal, ese no se va a disolver. Vale. Eso es. Y hasta aquí mi parte de la historia. Así que te cedo a ti el micro. Muy interesante, Hugo. Pues nada, yo, como siempre, ya sabes, yo voy a lo mío, a las neuronas, a los cerebritos. Entonces, ya cuando dijimos, vamos a hablar de sodio, lo primero que se me vino a la mente es, bueno, pues el sodio le hace falta a las neuronas y es súper importante para el potencial de acción. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Entonces, del sodio yo creo que ya hemos hablado alguna vez, porque alguna vez he explicado estas cosas. El ¿vale? potencial de membrana, sí, el muelle. También, el muelle. exacto. Juega un papel muy importante en el mantenimiento de ese potencial de membrana entre las células en general de nuestro cuerpo, no solo las neuronas, y luego ya a mayores, o sea, además de todo eso, en las neuronas tiene que ver con el potencial de acción, que son los impulsos nerviosos. Es como se llama de manera más técnica. Entonces, cuando las neuronas están descansando, me voy a centrar ahora en el potencial de acción, cuando están en reposo normal, que no están disparando, hay más sodio fuera de las neuronas que dentro, ¿vale? No es el único ion importante, por supuesto, lo que pasa que hoy pues me centro más en el sodio, pero pues también habría más iones cloro fuera y por el contrario, dentro de las neuronas habría más iones potasio.
¿vale? Y alguien ahora te discutiría diciendo, pero no acabáis de decir que por la membrana de la célula quiere igualar la concentración. ¿Cómo es posible? Pero tú hablabas del agua, ¿no? Bueno, hablaba de la concentración de cloruro sódico, pero ahora me estás diciendo que la concentración a los lados de la membrana no es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, sí, bueno, porque hay unas bombas sodio-potasio que mantienen ese gradiente diferente, ¿no? O sea, van contra natura. Las células van contra natura. Eso no es natural. Exacto, exacto. Sí, tú tienes que mantener tus células mantienen esas diferencias y eso cuesta energía. Eso cuesta energía mantenerlo así. Exacto. Pero si tú lo dejaras eso fluir natural, pues sí, al final tendrías concentraciones iguales, ¿no? Vale. Estarías muerto. Y luego, sí, exacto. Y luego, además de estos iones que he dicho, potasio dentro y fuera tenemos cloro y sodio, además pues hay otras cosas dentro de la neurona que hace que, hay proteínas cargadas negativamente, entonces al final en reposo una neurona media está más o menos a unos menos 70 milivoltios. Una neurona media que cobra unos 1.400 euros al mes. Netos. Exacto. Vive en un piso de 75 La clase media metros. de las neuronas, sí, porque puede haber diferencias, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestra neurona media de menos 70 milivoltios, pues eso quiere decir que en el interior de la neurona hay menos, o sea, hay 70 milivoltios menos que fuera. Siempre es una comparación entre dentro y fuera. Entonces hay más cargas negativas si hacemos un cómputo global de los iones y de todo lo que hay ahí, ¿vale? Está tensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una neurona recibe el mensaje de que tiene que disparar, de que tiene que, producir un potencial de acción, que tiene que, producir un impulso eléctrico, que estos mensajes, recordemos, llegan por neurotransmisores, pues la neurona se va volviendo menos negativa. O sea, ya hemos dicho que está a menos 70, pues va siendo menos 60, menos 50, así, ¿no? Entonces, cuando llega, se va relajando. La vida. Exacto. Y si llega a un threshold, no me sale la palabra, a un umbral, eso. Analfabetos funcionales. Bueno, ahí es cuando se produce un potencial de acción, ¿vale? Es como un disparo que hay. Todo el mundo tiene un punto a partir del cual ya dice hasta aquí, ¿vale? Pues este es el umbral. Y ya, si le llega un mensaje... Cuando llega el neurotransmisor que le dice, libérate... Sí, o sea, al final las neuronas, lo estamos simplificando muchísimo, van a recibir a lo mejor un neurotransmisor que le diga dispara, otro que le diga no dispares. O sea, tiene entonces, dispara, no dispares, dispara, no dispares, claro, dispara. Entonces al final llega un momento que hay un cómputo global y se empieza a volver menos negativa, y si llega a volverse lo suficientemente menos negativa, o sea, si llegas a un menos 55, entonces ya es cuando se produce lo que denominamos potencial de acción. Entonces voy a explicar primero cómo se vuelve más negativa, ¿no? Porque esto tiene que haber un mecanismo detrás. Bueno, pues es que hay unos canales de sodio en la membrana de esa neurona hay unos canales de sodio regulados por voltaje, que no están cerrados, pero si llega a un voltaje determinado se abren, ¿vale? Entonces esas proteínas serían como túneles o, no sé, cada vez le ponemos una metáfora, ¿no? Que los porteros sí. Bueno, también podrían ser porteros, sí. Son como unos pequeños mini túneles. ¡Aquí no entra nadie! Exacto, hasta que de repente pues dice que sí, y entonces si se abren, pues entonces es cuando puede cambiar ese voltaje. Pueden ser Hodor. Está ahí, aguanta el portón. ¿Qué es eso? Hodor, el de Juego de Tronos. ¿Viste Juego de Tronos? Ah, lo de Hodor. No, es que yo no he visto esa serie. Vale. Entonces todos los, ¿cómo se dice? Memes y todas las bromas. Lo de Hodor sí que en su momento todo el mundo está hablando de eso, pero vale, pues sí, como un Hodor de esos. Es el chico ese. Vale, entonces, como hemos dicho, más sodio fuera de la neurona y el interior de la neurona es negativo comparado con el exterior, ¿qué va a pasar si se abren esos canales? Pues que los iones de sodio cargados positivamente van a entrar, ¿vale? Entonces es una cuestión... Sí, vale, exacto. Es una cuestión de dos cosas. Tanto el tema de la concentración, que como hay más iones sodio fuera, por concentración van a querer entrar, pero además por carga eléctrica, porque el interior de la neurona está negativo y los sodios son positivos. Entonces es lo que se denomina gradiente electroquímico, ¿vale? Me gusta la segunda parte. Lo químico. Así que cuando entra este sodio, estos iones sodio dentro de la neurona, así es como se vuelve menos negativa.
¿Vale? Porque el sodio, como tú muy bien has dicho, como tiene ese electrón del que se quiere deshacer, es positivo, pues ya está. Pero esto no dura mucho tiempo, ¿vale? Porque luego existen más cosas que van pasando, los canales de potasio se abren, entonces como hay más potasio dentro, el potasio positivo se va, la neurona se repolariza, o sea que esto luego vuelve al equilibrio, ¿vale? Así que esta sería la explicación de cómo el sodio es súper importante para el potencial de acción. Vale. Ya vemos lo importante que es. No transmisión de impulso nervioso. Exacto. Y luego ya contaré más la parte de las células en general y qué pasa cuando no tenemos suficiente sodio. Pero de momento te devuelvo la palabra. Vale, pues como me la devuelves, la tomo, como quien toma un guante lanzado al aire. Volvamos a cosas de sal y del cuerpo humano. Y es la pregunta que todo el mundo se hace desde que nace prácticamente. ¿Por qué saben las cosas más ricas o más intensas cuando las comes con sal? A mí me parece muy fascinante esto. Es muy raro. Bueno, a ver qué dices. A mí me parece rarísimo. A ver, es rarísimo que le pongas ahí una piedra y que te sepa más intenso. Es una locura. Bueno, pues la verdad que no está claro. Así que nada, te devuelvo la palabra. Hombre, yo diría, en el episodio, ¿te acuerdas que hicimos un episodio del gusto? Sí. No, pues sí. ¿El del olor? El del sabor, no sé cómo era del gusto, ¿no? Bueno, hablamos de... Es que una carrera tan dilatada, yo ya me pierdo. Era uno de los primeros episodios, yo me acuerdo que expliqué... no era el del dulce, ese. Y que yo hablé de por qué las cosas dulces nos gustan. O sea, al final, si algo nos va bien para nuestra supervivencia, por evolución, nuestro cerebro va a hacer que esa cosa nos guste. Sí. Entonces, pues nos sabrá rico porque nos viene bien, pero no sé si tú vas a hablar ya de la parte más química. A ver, sí, químico, sí, más o menos, pero tampoco mucho, la verdad. Igual me estoy pasando mis límites de especialidad. Pero bueno, el tema que sí que se ve que, bueno, en primer lugar tenemos receptores para notar la sal, ¿no? Los receptores que nos dicen si algo está salado. Y se sabe que estos receptores son especialmente sensibles al sodio más. Porque, por ejemplo, si en vez de tomarte cloruro sódico le pones cloro potásico, pues sabe salado, pero bastante menos, mucho menos. Entonces, esto ya apunta a que es el sodio. ¿Puede ser que hay sal de mesa que se hace con cloruro potásico? ¿Para que sea menos salado? No, para como... No. Para que comas potasio si tienes déficit de potasio. Es que no sé de qué... No, bueno, hombre, nada, tú igual te refieres a la yodada, ¿no? No. Es que me sonaba de algo haber probado otro tipo de sal, como que es más suave, no sé. Pero a lo mejor puede ser. Igual son sales así pijillas, que sí del Himalaya, que sí del Mar Muerto, que sí no sé qué. Y a lo mejor tienen distintas proporciones. No sé, bueno, es igual, tú sigue. Vale. Y también se ve que, por ejemplo, el acetato sódico, pues sabe salado y no lleva cloruro, ¿sabes? Entonces, en plan, mira, pues no es el cloruro y probablemente sea el sodio, ¿no? Entonces, vale. Y también se localizan en los receptores y se ve que son sensibles al sodio. En fin, esto ya es algo de información buena, ¿vale? Pero, como claro, necesitamos cantidades importantes de sodio para vivir, pues tiene lógica que los alimentos con sal no sepan más ricos. O sea, puede tener un tema de supervivencia, además de esto. Pero ¿qué pasa? Que además se ve que, o sea, si pones sal, cloruro sódico, los sabores amargos quedan enmascarados, mientras que sabores dulces, por ejemplo, se potencian. Ajá. Es decir, tiene un marcador positivo a mayores. Por eso se añade, ¿no? También en cosas dulces. Sí, efectivamente, porque si miras tus galletitas y tus chorraditas, ya ves que tienen sal y sí que se les añaden. Y yo qué sé, este chocolate mítico que le ponen un poquito de sal, que seguramente ya lleve siempre, pero estos que llevan a lo mejor un poquito más de sal, pues le queda bien, ¿sabes? Le queda bien. Obvio que hay un umbral que ya dices tú qué mierda es esto, pero mientras no lo pases, pues tal. Entonces, tenemos estos mecanismos. Primero es el de notar la sal, que da un poquito de gustito el sabor salado, si es un poquito, y luego tiene esto que enmascara sabores amargos, que en general los rechazamos, los sabores amargos, por eso no te gusta masticar paracetamol, por ejemplo. Y potencia sabores dulces, que son los que nos vuelven locos, ¿no? Por esto que decías de la supervivencia, porque en la naturaleza si hay algo dulce vas a por ello. Como los que en nuestra sociedad tenemos un problema, claro. Y hay otro mecanismo más, en teoría, que sería este tema de al deshidratar cosas, ¿no? Al quitarle el agua pues a las células y pues a grupos de cosas que sepan, pues entonces te las concentra, vamos, le quitas el agua que te dolería el sabor y entonces te sabe más. Pero bueno, esto no lo vi así en páginas muy científicas, entonces también, no me queda muy claro. Porque ¿a dónde va ese agua, como decías tú? O sea, ¿y cuánto tiempo tienes que dejarlo? Si lo pones justo al momento de comértelo, no le da tiempo a salir a ningún lado el agua, ¿no?
Por eso es mejor echar la sal mientras lo cocinas que no al final, que eso es de cocineros aficionados. No, eso no depende del plato. Sí, claro. Pues mira, te voy a devolver la palabra después de descifrar este misterio. Sí, vale, pues estupendo. Vale, pues yo voy a hablar de eso, un poco de qué pasa si no tenemos suficiente sodio, porque ya hemos dicho que es súper importante, ¿no? Para nuestras células en general, para el cerebro, sí que tiene que tener consecuencias esto. Y la cosa es que tampoco es algo raro, ¿sabes? Tener poco sodio no es algo extremadamente raro. De hecho, la hiponatremia, que es como se denomina, recordemos que en la tabla periódica Hugo, ¿no? El sodio es Na, y ahí tu chiste del principio. Na no aplica. De natrium, ¿no? De latín. Natrium. Y en alemán se llama natrium, por ejemplo, el sodio. Pues la hiponatremia, que es la baja concentración de sodio sérico, o sea, en nuestro suero de la sangre, ¿vale? Por debajo de 135 milimol por litro, ¿sería? ¿Por litro? Sí. Bueno, pues la cosa es que si tienes hiponatremia, o sea, si tienes esto bajo, pues esto es el trastorno hidroelectrolítico más común en la práctica clínica. O sea que si te falta, si tienes algún problema de que haya algún ion por ahí que te falte, esto es lo más común, el sodio. A ti lo que te faltan son iones. Exacto. Sí. Entonces, bueno, esto se suele hablar de eso, de sodio sérico. Solo por hacer el inciso, el suero sería lo que quedaría en la sangre, ¿no? Después de quitarle pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Exacto. Dejar limpito. Entonces, esto, si tú te acuerdas, tuvimos un episodio que hablamos del agua. El episodio 30 hablamos del agua y ahí hablamos de la osmolalidad y, bueno, también del mecanismo de la sed. Yo hablé de todo esto del mecanismo de la sed. Entonces, ¿qué es esto de la osmolalidad? No confundir con la osmolaridad, que al final es muy parecido, ¿no? Ni con la molaridad. Sí, es muy parecido y es confuso. Y además las L's van donde no deberían ir, la verdad. Ay, a mí no Sería me más fácil si no fueran ahí. Pero a mí sí me gusta, porque el nombre es muy químico. Suena raro, bueno. En el trabajo lo toco a veces ahora y como no toco tanto de química, pues cuando sale me hace ilusión. Vale, pues yo lo vuelvo a repetir, pero creo que lo dije en el del agua y me pasó lo mismo, que estaba como insegura, pero es la concentración de solutos en un fluido evaluando el número de partículas por peso, o sea, por kilo de fluido, ¿no? Eso efectivamente, súper importante. O sea, no es por kilo de la mezcla después de añadir los solutos, sino antes. Antes. Vale. Esto es confuso, es verdad. Bueno, pues concentración de cosas que hay en el líquido. ¿Vale? Entonces, la concentración de sodio en el suero es lo que más influye precisamente a la osmolalidad sérica. O sea, que el sodio tiene un papel muy importante en mirar eso, si tenemos la osmolalidad de nuestra sangre, en este caso del suero en concreto, ¿no? Después de quitar las células. Entonces, como tú decías antes, que es cuando te he dicho que me estabas pisando mi sección, pero en realidad no, porque así queda todo más claro, ¿vale? Repitiéndolo, porque así con la repetición de hecho, lo vamos aprende. A poner en bucle hasta así. Sí. Claro, las células tienen una membrana semipermeable, ¿no? Son muy permeables al agua, ¿vale? Porque el agua puede entrar y salir más a sus anchas gracias a las acuaporinas, las cuales nombramos en el episodio 53 sobre el jabón y la limpieza cerebral. Hostia, pues ya no me que acuerdo. Yo hablé de las acuaporinas 4 en concreto. Ah, de eso sí me acuerdo. La número que tú me 4. dijiste, ¿pero 4 acuaporinas o acuaporinas 4? ¿Te acuerdas? Tú, que me deje ya de preguntar. ¿Yo qué? Vale, bueno, pues entonces tenemos unos canales, otra vez un Hodor de eso, ¿cómo se llamaba? El de Hodor. Hodor, eso. Con J, además. Yo me lo imagino, sí, a lo español, como unos canalitos ahí, unos barrilitos, no sé, unos túneles. Qué monos, sí, unos barrilitos de madera. Exacto. Entonces el agua pues entra y sale más fácilmente, pero los iones, como el potasio o el sodio, pues no lo tienen tan fácil. Ya hemos dicho antes, por ejemplo, las neuronas, que son unos que están regulados por voltaje, bueno, pues no están tan fácil. Entonces, además de esto, en el cerebro, como ya vimos en el episodio de la limpieza y el jabón, pues son los astrocitos ahí los que están ayudando a regular ese intercambio de agua entre el espacio vascular y el tejido cerebral, gracias a principalmente lo que hemos dicho antes, las acuaporinas 4. Los grandes olvidados, los astrocitos. Exacto. Bueno, ya cada vez menos. En este podcast la verdad que no, pero estamos ahí todo el día. En los podcasts mainstream la verdad que sí. Entonces, bueno, ahora que tenemos un poco estas bases, en el equilibrio la osmolalidad extracelular e intracelular pues serían iguales, ¿vale? Y el movimiento de agua neto sería 0, o sea, entra, sale, pero ya está.
¿Qué pasa entonces cuando se reduce la concentración de sodio en sangre? Como tú muy bien has dicho antes, ¿no? Eso entonces haría que entrara agua dentro de las células, ¿no? Si tienes poco sodio en el medio extracelular, las células se hinchan, sí. Exacto, para que se concentre la de fuera, digamos. Exacto. Lo que queremos es que las concentraciones sean parecidas. Y al contrario, si hay mucho sodio fuera, que es lo que hemos dicho cuando tú pones el pescado en sal, el agua saldría de las células del pescado, o en este caso de nuestro cuerpo, o de nuestro cerebro, y se quedarían arrugaditas. Sí. Entonces, estos cambios en el sistema nervioso central de los mamíferos, que nosotros hablamos de los mamíferos, pues porque sí, porque somos un Olvidas del pez. Somos antropocentristas. Sí. Y ya está. Sí. Hay que reconocer lo que somos. Que vaya por delante. Entonces, estos cambios, yo no sé en otros animales, pero lo que he leído en los estudios es que nosotros... No sé otros animales, pero a mí lo que me interesa. A mí, pequeños cambios, por muy pequeños que sean, pueden llevar al cerebro a hincharse un poquito, a encogerse un poquito, pero es que esto conlleva síntomas dramáticos. Entonces lo que va a hacer nuestro cerebro siempre es evitar que esto ocurra y va a intentar, tiene mecanismos varios que no voy a entrar en detenimiento porque era muy complejo y muy detallado, pero tiene mecanismos para evitar que esto pase, ¿vale? Entonces, esto se intenta evitar, pero aún así va a haber casos en los que no se puede controlar y va a tener consecuencias. Entonces yo voy a hablar ahora de lo que se denomina encefalopatía hiponatrémica, ¿vale? Pues deducimos por las palabras lo que significa un poco, ¿no? Encéfalo, pues poca es el cerebro, y hiponatrémica, pues ya sabemos que le falta sodio. Hipo de caballo. No nos líes, Hugo. Perdón. Hipo de por debajo. Entonces... esto sería una disfunción neurológica que ocurre precisamente como consecuencia de bajos niveles de sodio, y los síntomas van a depender mucho de los factores diversos que haya, pues incluyendo evidentemente la magnitud de hiponatremia. No es lo mismo tener una hiponatremia severa que moderada, la edad de la persona, el sexo, la rapidez con la que haya ocurrido, si es algo repentino o que va ocurriendo poco a poco en meses, ¿sabes? Pero en casos graves esto puede llevar a convulsiones, incluso al coma y a la muerte. O sea que evidentemente es muy importante el sodio, como hemos visto. Entonces, en casos severos de hiponatremia, pues lo que hay que hacer es administrar una solución de cloruro sódico. Tiene sentido, ¿no? Para barata solución. Restaurar. Sí, por lo que he visto, de unos 3% de cloruro sódico. En fin, entonces estos serían los casos más severos y agudos, pero luego puede haber casos menos severos, como por ejemplo... corredores de maratón que pueden tener pues hiponatremia. Ah, porque la sudan, claro. Claro, supongo que... O porque se orinan de claro, camino. tú cuando sudas, claro, el sudor está saladito, ¿no? Saladísimo. Entonces, estás expulsando sodio, por eso luego también tienen que restaurar las sales comiendo. Que sabes que eso lo hablamos en el tema del jabón, que la gente se limpiaba echándose aceite y luego sacándole con una espátula. Pues eso, lo que sacaban de la espátula luego lo usaban para aderezar platos, porque estaba saladito. Eso ya te lo estás inventando. Joder, qué ascazo. Entonces, bueno, en el caso de los corredores de maratón, pues debe ser que por esta hiponatremia moderada, pues pueden tener náuseas, vómitos, a veces también confusión, claro, porque al final, pues eso, el sodio también es muy importante. Se ponen a correr para lo que no es, ¿te imaginas? O sea, yo creo que esto sí que suena un poco peligroso, o por lo menos muy incómodo, o no sé, preocupante, no sé. Yo es que no he corrido maratones. Tiene que haber bebidas con electrolitos. Claro, tienen que ir tomando, sí. Y luego pues comer una comida, ¿no? Con sal. Copiosa. Imagino. Entonces, estos serían hiponatremias agudas en el sentido de que pasa de repente, ¿no? Pero luego también hay hiponatremias crónicas, prolongadas en el tiempo, y en este caso, pues parece ser que los síntomas más característicos suelen ser cansancio, debilidad, también confusión, y luego también algunas anormalidades neurológicas más sutiles, como déficit de atención, caídas, me ha parecido interesante esto, y inestabilidad al caminar. Y creo que tampoco se entiende bien o no está suficientemente estudiado. Entonces, bueno, siempre, evidentemente, en caso de duda, acudir al médico, porque hay veces que nos pasan, ¿no? Nos pasan cosas, estamos como raros y no vamos al médico y a lo mejor te hacen un análisis. Me como un puñado de sal y ya está.
hay que ir al médico y que te diga, que te miren, que te hagan un análisis, porque pueden ser 1000 cosas, como siempre decimos. Esto es pues puede ser esto o otras cosas. Pero, pues si uno nota cambios, mejor que te hagan un análisis y que vean si todo está bien, porque oye, también por medicaciones o por tu dieta o por cosas varias, pues puedes tener un desbalance ahí. Y ya está, Hugo, esta es mi parte. Cuéntanos tú ahora qué más hay sobre el sodio o sobre el cloruro sódico. Yo voy a cambiar un poco, o sea, porque ya está bien de cloruro sódico. Entonces, claro, siendo el capítulo del sodio sería un desmerecimiento no hablar del sodio elemental, el sodio metálico. Vale. Y es que hablábamos ahí, el 7000 antes de Cristo, la cuna de la humanidad. Pues hasta que vimos el sodio metálico, señores, no se hizo esto hasta el 1807. Creo que era el 1807. ¿El que no se hizo? Año arriba, año abajo. Ver el sodio metálico. Tener sodio metálico en nuestro poder. Qué fuerte, ¿eh? Sodio cero, sodio que no perdió ese electrón que tanto ¿Algún alemán repudia. o suizo? Okay. Pues fue un conocido del programa, invitado ya en varios, Humphrey Davy. Ah, sí, ese hablaste. ¿Este era británico? Sí, un capítulo graciosísimo. ¿El del gas de la risa era o qué? Ya no me acuerdo. Ese pero también fue el de la sociedad de la Royal Society, también. En fin, el bueno de Humphrey. Vale, bueno, pues a ver. Sí, la cuestión, principios del siglo XIX. Y entonces, ¿por qué ahí? Pues porque fue en esa época cuando se empezó a jugar con la electricidad. Creo que nos suena el concepto. Y entonces es que en esta época, pues de la mano del señor Faraday y de otro señor, que no me acuerdo su nombre, pues nos llegó el sistema de la cuba electrolítica. Nicholson se llamaba el otro señor. Y claro, esta cuba electrolítica permitió, la verdad, sintetizar bastantes compuestos que antes no se había podido. Pues eso, compuestos que son muy maniáticos, ¿no? Que se quieren deshacer de su electrón o que siempre chupan un electrón ajeno, ¿sabes? Entonces que siempre están cargados positivo o negativamente. Pues aquí, claro, ¿qué pasa? Que tú los pones ahí en su ánodo o en su cátodo, ¿no? En este caso, el ánodo oxida, el cátodo reduce, ¿vale? Pues en el cátodo le metes ahí electrones ahí a dolor, ¿sabes? Entonces, claro, tienes ahí los sodios flotando en la disolución y en el cátodo hay un flujo de electrones de la leche, pues se lo metes a presión y ese sodio que antes estaba como sodio más, pues ahora no le queda otra que aceptar el electrón y se convierte en sodio cero, sodio metálico. Wow, ¿y qué pinta tiene eso? Pues es un metal así brillante, o sea, brillantito, pero lo que mola es que es súper blandito. Entonces se puede cortar con un cuchillo de untar. Ah, eso vale. Ostras, me suena haberlo visto alguna vez, algún vídeo, sí, alguna foto, es verdad. Hay un porrón de vídeos por ahí. Y yo, obviamente, como químico orgánico de calidad, pues trabajé, no muchísimo, pero bueno, bastantes veces con sodio metálico. Recuerdo ya en mi máster con un compañero que era doctorando, Carlos Ramos. Muchísimas gracias, Carlos. Pienso en ti de vez en cuando. Y me acuerdo que una vez me enseñó a hilar sodio, que era que tú cogías los pedrolos de sodio, bueno, pedrolos tampoco eran tan grandes, pero bueno, piedras de un par de centímetros, y entonces los ibas convirtiendo como en espaguetis. Entonces los metes en una especie de prensa y tenías que ir ahí girando un chisme, y entonces te salía así como la Play 2, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Ahí hilitos. ¿Y qué haces con esos hilitos? Eso era para que luego lo puedas usar en cantidades más controladas y no tengas que usar una piedra enorme cuando quieres usar sodio. Y también con este mismo doctorando, también una vez le ayudé a neutralizar pues sodio viejo, ¿no? Sodio que estaba hilado pero estaba viejo porque, claro, eso es un metal brillante, pero es un metal peligroso. Porque reaccionan, como ya dijimos, como siempre se quiere liberar de su electrón de marras, pues con el agua reacciona violentísimamente. O sea, tú echas una piedra de sodio al agua y va a explotar, a lo mejor es mucho decir, pero sí, más o menos. ¿Por qué? Porque, claro, ese electrón se lo cede al hidrógeno del agua y entonces el hidrógeno deja de estar unido al oxígeno y forma hidrógeno gas. Entonces, como esa reacción además es exotérmica, ese hidrógeno se prende y entonces pues sí hace o fueguillo o explosiones. Luego veremos más al respecto. Y entonces para neutralizarlo lo que haces es que lo vas cortando en trocitos pequeños y lo echas encima de disoluciones de alcohol que estén, bueno, fresquitas, dependiendo de cuánto alcohol tengas, pues tendrá que estar fresco o no. Y entonces el recuerdo que tengo es de ir ahí echando los trocitos y es como freír churros. O sea que lo ves que se queda flotando ahí en el alcohol y burbujea alrededor, pues como si estuviera haciendo un churro. Qué bonito. Es que al final la química es cocinar. Sí, tengo un recuerdo bastante tierno de eso. Y bueno, pues eso reacciona tanto con el agua como con el oxígeno. Entonces, claro, si tú lo dejas al aire, con la humedad del aire y con el oxígeno, pues a lo mejor te va a hacer una combustión espontánea. Y luego se pone por fuera, se pone paraduzco. O sea, deja de ser brillante y se pone paraduzco porque se cubre de hidróxido sódico o de óxidos de sodio. Entonces, o sea, es un elemento autodestructivo, vamos. Sí, es un suicida total, es un kamikaze. Bueno, yo querría decir que un saludo a Carlos, al cual no conozco, pero seguramente ya será doctor, ¿o no?
Sí. Porque, vale, digo, doctorando entonces, pero ya ha pasado, ¿no? Y de hecho, hace mucho que no lo veo, pero una vez que me pasé por allí por Barcelona, creo que estaba en tránsito y entonces él, amabilísimo, me fue a buscar al aeropuerto, luego fuimos a comer y yo no tenía efectivo y no le pagué el parking y encima no le invité a comer. Y, o sea, un desgraciado. O sea, le debes Tengo que verlo. a Carlos. Sí, hombre, tengo que verlo invitar a una comida. Es que Oye, no... ¿Carlos nos escucha? No. No tengo ni idea, hace mucho que no hablo con él, pero... Bueno, pues habrá que decirle que escuche este episodio del día que ha sido protagonista. Está en mi conciencia marcando. La verdad es que miro a aquel jovencillo confuso que no le invitó ni a comer ni le pagó el dinero del parking por ir a buscarme a mí mismo, tío. Qué clase de persona es. En fin. Y en cuanto a los usos, pues ya hablamos de Carlos, no, los usos del sodio. Creo que ya hablamos en su día de la reacción de Birch, que era una reacción guapísima, que tú pones... Creo que hablamos en el capítulo del litio, porque se puede usar tanto litio como sodio, porque se parecen. Entonces tú coges las piedrecitas de sodio, lo que hilaste, y lo echas en... Bueno, lo de hilar, por cierto, creo que está un poco desfasado, ¿eh? Pero bueno, eran otros tiempos. ¿El término o el procedimiento? No, lo del procedimiento de hacer los... vale. Ya no sé espaguetis gordos. Yo creo que ya no se suele hacer porque ahora, bueno, pues se dan piedrecitas pequeñitas y ya no te hace falta. Pero bueno, la cuestión que para esta reacción de Birch, que consiste en reducir otros compuestos. ¿Os acordáis de los anillos aromáticos? Hablamos muchas veces de los anillos aromáticos. Como el benceno. Exacto, perfecto. Entonces siempre decimos que son súper estables, son unos anillos de 6 planos. Bueno, pues esta reacción es como tener un jugo de electrones y tú metes ahí hasta compuestos aromáticos y es capaz de convertirlos en otras cosas. Vale. Lo potente que es esa reacción. Entonces mola porque tú tienes amoníaco líquido, que tienes que bajarle mucho la temperatura para que se quede líquido, y entonces ahí le echas pues tus piedrecitas o bien de litio o bien de sodio y se te crea una disolución azul intenso. Y eso es porque hay como electrones en disolución, ¿sabes? Que están ahí, no es que estén sueltos, están coordinados por el amoníaco, pero es muy bonito de ver. O sea, a poco que lo vas echando, vas agitando y ya ves que se pone azul intenso. Estéticamente bello. Tienes ahí, sí, una sopa de electrones que te permite pues realizar reacciones que probablemente pudiera realizar también con electricidad, pero de esta forma se puede controlar genial y es muy bonito. En fin, y entonces ahora, bueno, y también se utiliza, por ejemplo, el sodio para crear alcóxidos, ¿vale? Que son alcoholes que pierden el hidrógeno del alcohol. Entonces son bases fuertes. Pero o sea esto es vale, lo H se quita el H. Y queda el O-, y ese O- está ahí en plan, en cuanto puede, pues le roba el protón a otra persona. Entonces es una forma de almacenar bases, ¿no? Tener alcóxidos. Vale. Y bueno, también para deshidratar algunos disolventes orgánicos, cosa que a mí me daba bastante mal rollo, porque cuando estaba empezando el doctorado, pues teníamos que utilizar un disolvente que se llama tetrahidrofurano, y ahí pues para el proceso de deshidratarlo había que usar sodio. Además, calentar el disolvente para mí eso era súper peligroso. O sea, tenías una cosa ahí que, ¿sabes? En contacto con el agua, peta. Luego tenías que calentar un disolvente súper inflamable. Un disolvente que además puede generar peróxidos. Era súper primitivo usarlo cuando hay otros métodos. Pero bueno, esto lo deja seco. Pero vamos, no me gustaba nada a mí ese método. Además era un rollo. Ir ahí tenías que ir a un bote a sacarlo y era un rollo. En fin, para finalizar con el tema del sodio, si os gustan las explosiones así ligeramente épicas, pues decir que en el año 1987 en las costas de Galicia, como no, naufragó un barco que se llamaba el Casón y naufragó pues enfrente a Fisterra, a muy poca distancia. Y además, irónicamente, naufragó y no había temporal ni nada, el mar estaba en calma. Entonces ya leí que hay varias teorías de la conspiración, que algunas meten que el barco llevaba compuestos para hacer centrales nucleares y, bueno, compuestos para hacer, quiero decir, piezas, bueno, incluso puede que materiales, vamos a decir materiales, ya no me acuerdo para qué país, pero bueno, algún país, no sé si era Libia o algo así, y que entonces quien lo hizo encallar fueron los israelíes. Pero bueno, todo esto es teoría. Para hablaros del sodio. Sí, esto que estoy diciendo es teoría de... No sé hasta qué punto es serio, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Pero la cuestión que lo que sí ocurrió es que este barco naufragó y llevaba una carga de un montón de productos químicos orgánicos, muchos de ellos muy tóxicos, y también llevaba bidones con sodio. Entonces, ¿qué pasa? Que entraron en contacto estos bidones de sodio con el agua y empezaron a explotar movidas en el barco y se empezaron a liberar esos compuestos químicos. Entonces fue un follón porque se creó una nube que la gente no sabía qué era, y entonces tuvieron que desalojar a 20.000 personas que estaban por ahí. Bueno, y la gente del barco... Nada, la gente del barco iban, creo, 31 personas y murieron todos menos 8. O sea, desgracia para mucha gente. ¿Esto cuándo fue, has dicho? En el 87. En el 87, ¿eh? Sí, no confundir con el Prestige, que fue en el 2003, ni confundir con el Urquiola, que fue en los 70, ni confundir con el Polycommander, que creo que también fue en los 70, ni confundir con el Mar Egeo, que fue en los 90. ¿Pero sabes todo eso? Madre mía. Sí, porque es una historia de la infamia.
de la infamia. Qué pena. Bueno, entonces nada, dejaremos unos vídeos en la descripción en los que se ven las pedazos de explosiones que pasaban, y también hay una que se ve pues un trozo de sodio que va básicamente saltando por el agua, ¿sabes? Porque cada vez que toca el agua hace pum, peta y salta otra vez. Como cuando haces ranas con las piedras. Sí, pero un poco más espectacular. Bueno, los vídeos son de los 80, o sea que tampoco. Bueno, o sea que tú vas a poner vídeos en las notas, vale, perfecto. Sí. Y así la gente lo puede visualizar. Y nada, y decir que un follón, porque tú imagínate que ves por ahí y ves ahí una nube que va viendo de la costa. Y claro, las autoridades decían al principio desalojar, y decían, no, pero no pasa nada. Y yo no sé, yo como químico, desde luego, con todos esos compuestos orgánicos que había ahí, explotándole algo al lado, de ahí pueden salir un montón de sustancias bien chungas. Así que eso decir que no pasaba nada. Tú hubieras dicho sí, desalojar todo. Yo hubiera dicho, a ver, yo no te puedo decir lo que hay ahí, pero probablemente haya cosas que bien no te van a hacer, así que desalojar. ¿Y qué entonces qué pasó al final? ¿Desalojaron a la gente o no? Sí, desalojaron unas 20.000 personas. Y luego les dijeron de volver. Luego los bidones que iban sacando del barco los quisieron meter en una fábrica que había pues por ahí en las costas de Galicia, y los empleados se negaron porque claro, no sabían lo que llevaban, tío. Además no estaban ya, ¿sabes? A lo mejor no estaban bien sellados. Y entonces despidieron a 111 personas por negarse a hacer eso, que luego las tuvieron que readmitir, gracias a Dios. Ah, sí. Hombre, pero al final llega un momento que también tus convicciones, ¿no? O sea, que bien por ellos. A ver... Que podrían haber dicho, bueno, pues me lo han mandado. A ver, habría que ver... el problema es que no tienes ni idea qué es lo que hay ahí, ¿sabes? Entonces, claro. Y estamos hablando de una empresa privada, no estamos hablando a lo mejor, pues, oye, yo qué sé, bomberos o gente que sí que es su trabajo. Tú eres un empleado de una empresa y ¿qué es esto? Te van a meter un montón de residuos tóxicos, ponte ahí a transportarlos. Disculpa, esto no es lo que yo firmé en mi contrato. En fin, un follón muy gordo. Bueno, pues gracias por contarnos esto, porque yo no lo sabía. No sé si es algo súper conocido o no. Nada, supongo que no. En su día pues fue algo famoso, pero no... Ya, es que fue antes de nacer nosotros. Sí, entonces todo lo que fue antes de nacer nosotros la verdad es que no nos importa. Quiero decir que el Prestige lo recuerdo porque era pequeña, claro. Salió en la tele. Esto pues no lo he visto en la tele así, claro, no lo he vivido de primera. Pues nada, otra historia de infamia con barcos hundidos en las costas. Pues acabamos con un tono triste. ¿Acabamos así o tienes algo más feliz para acabar o no? No, la verdad que no. No, ya está. No tengo nada más feliz, pero bueno, llevamos una buena racha de bastantes años. ¿Cuántos años? Casi 20 años sin que pete un barco frente a las costas gallegas, o un barco gordo por lo menos. Bueno, así pues que esa es la nota positiva. Celebrar. A lo mejor sí se pusieron medidas para que no ocurra con tanta frecuencia. Porque es que antes, ya te digo, en plan 40 años, 5 barcos. ¿Sabes? En plan, pero porque hay mucho tránsito por ahí, deduzco, ¿no? Hay mucho tránsito y pocas medidas de seguridad. Y ya sabes lo mítico del barco. El barco este tenía bandera panameña, iba hasta Shanghái. Pues ya sabes que esto de las navieras, pues hay muy poco control. Luego cuando fue el Prestige, se permitía que pasaran buques monocasco, o sea que solo tienen una capa en el casco y si se agujería esa capa ya se vierte toda la porquería. Y no estoy seguro, pero creo recordar que después del Prestige se hizo en la ley que por delante de las costas gallegas no pueden pasar buques monocasco. Tiene que tener doble casco para que si pincha uno, pues no le quede. Pero o sea, que es que claro, yo no tengo ni idea de estas cosas. ¿Cada comunidad autónoma puede regular qué tipo de barcos pasan? No, eso no. Eso el Estado. Claro, es que como has dicho, costas gallegas y por las vascas y por las andaluzas, o yo qué sé, ¿sabes? Sí, es un buen apunte, pero sí que las gallegas, como dices, son las más transitadas, porque hay un montón de rutas del Atlántico, claro. Entonces es donde pasan los barcos gordos con toda la porcallada. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, ya hemos aprendido un montón contigo, Hugo, de historia reciente, lejana. Bueno, y conmigo también, sí. Claro. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Y como siempre ya sabéis que la información de todo lo que hemos hablado, con los vídeos, etcétera, y las referencias van a estar en la web de Podcastidae, lo podéis ver muy bien, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor que utilicéis, darle a me gusta también en vuestro reproductor, que todo eso ayuda, dejarnos comentarios y ya para estar al tanto de novedades nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Y ahora además Hugo también está en Twitter, así que también le podéis seguir por ahí. Hasta la próxima. Adiós.